Y ahorita ya les envío el fragmento de la exposición, ¿no? Entonces, rápidamente les comento, ¿no? Voy a compartir pantalla otra vez. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí. Bien, gracias. Entonces lo que van a hacer es, pues, leerlo, ponerlo en diapositivas, ¿no? Poner los ejemplos de preferencia. Okay. Poner los ejemplos, ¿no? Que vienen aquí. Les van a mencionar algunos. Pueden usar las imágenes del libro. Les pido que las pongan más bien. Y que aparte ustedes, si necesitan o creen conveniente, pongan más imágenes que puedan sacar de internet. O incluso de imágenes que tengan ustedes de que hayan sacado ustedes de su comunidad, fotos de hongos que tengan que ver con lo que están hablando aquí. Hay algunos temas que llevan algunos cuadritos, por favor, saquen la información de esos cuadros, la que puedan exponer, y la ponen en su exposición. Me parece que a quien le toca las micorrizas tiene que incluir esta parte. A quien les toca lo de los líquenes tiene que incluir estas partes. Y bueno. Igual, a quien le toca lo de los hongos parasitarios tiene que incluir esto. Sí, ya en un momentito se los envío, nada más que todavía no se termina de dividir, ¿sale? Y así. Al final del documento que les voy a enviar, viene un resumen. Les pido que por favor lo lean. Y en una hoja de libreta o donde ustedes quieran, este resumen, hagan un esquema, el que ustedes quieran, pero es como si hicieran apuntes. Entonces hagan apuntes de estos resúmenes, que son 3 páginas. Si quieren pueden incluir dibujos, si no, pues no los pongan, no pasa nada. Pero sí les pido que hagan un resumen del resumen, ¿no? Un esquema de este resumen que viene al final del documento que les voy a mandar. Ese es otro trabajo aparte de la exposición. Para la exposición, ya saben, tienen 2 semanas, y para este trabajo también otras 2 semanas, para que en total, pues, sí tienen tiempo para hacer este trabajo, ¿sale? Ustedes ya verán cómo se organizan sus tiempos, pero pues, Papá, ¿nos lo va a subir al Classroom para saber qué fecha tenemos límite para entregarlo? sí les voy a subir la tarea a Classroom, no se preocupen. Aunque no se los haya subido, de todos modos ya tienen la información para que lo vayan trabajando, pero sí se los voy a poner en Classroom, ¿no? Ok, a ver, todavía le falta. Y ya, ¿sale? Ok. Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Lo exponen, no necesitan más de, no creo que vayan a necesitar más de 4 o 5 diapositivas. Si las ocupan, pues adelante, no se preocupen. Y si quieren ocupar otras fuentes de información y quieren complementar su exposición, adelante. Eso les trae puntos extra. Si lo quieren dejar con lo que viene en el libro, está bien. Se califica sobre eso, ¿sale? Pero les digo, si le aumentan, hay puntos extra. Entonces, nada más para comentarles. Bueno, un punto extra, ¿no? Ok. Sobre la calificación del semestre. Entonces, si hacen, bueno, máximo un punto extra, pues, ¿no? Depende de que, cómo sea su trabajo y qué tan elaborado esté, pues pueden conseguir ese punto, ¿no? No es obligatorio, pero si lo quieren hacer, adelante. Ok. Bien.
entonces regresamos a la parte de la producción de hongos. A ver, ¿qué es este? A ver si tengo uno un poco más actualizado. No, sí es este. Bien. Entonces vamos a empezar con el cultivo de setas del género Pleurotus. También después vamos a pasar, yo creo que sí nos va a dar tiempo, afortunadamente, para ver el cultivo de del hongo champiñón. Este es un poquito más sencillo y se puede hacer en otros lugares. Y es el que ustedes pudieron hacer en el curso, aquellas personas que participaron. Me parece que Valen no estuvo porque creo que todavía no había entrado o apenas iba a entrar. ¿Me pueden recordar, Elisa y Nereida, si ustedes estuvieron en este curso? Sí, profa. Usted sí. Ok. Y Karina, ¿usted estuvo en el curso? Uno que hicieron, me parece, en el terreno del profe Yoshio y Arisbet, hace como 2 años, donde la profesora Nilda, sí, ahí, perfecto. Lo hicieron con otra persona también, que dirigió el curso. Bien, pues estos hongos, los del género Pleurotus, son los que ustedes cultivaron. Pero vamos a ver en este caso, algunas otras cosas. Me parece que sí vienen un poco de valor nutricional, pero vamos a ver cómo se hace el cultivo de cualquier hongo que se vaya a comer desde la parte del laboratorio, porque lo que ya tenemos es como las cepas, ¿no? Las semillas. Bueno, los inóculos. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo va esto, ¿sale? Bien, todos aquí hemos comido hongos. ¿Les gustan los hongos? Sí, profa. A Nereida le gustan, bien. Elisa, Karina, Belén. Sí, profa, también. Ok, perfecto. ¿A usted, Belén? Karina. Ok, a Karina sí. ¿Y a Belén? Disculpe, no escuché. Ah, sí. Le decía que si usted ha comido hongos y si le gustan los hongos. Los champiñones o los hongos. Sí. Ok, bien. Perfecto. Bueno, pues ahorita vamos a ver un poco acerca del valor nutricional de los hongos. Que, pues bueno, son alimentos bastante complementarios, bastante nutritivos. Que pues bueno, también les preguntaba porque hay mucha gente que no les gusta, ¿no? Y pues es válido, pero se pierden de un sabor muy bueno, ¿no? Y de bastantes nutrientes, ¿no? Un segundito, ya está aquí el archivo para enviárselos. Entonces déjenme, lo abro. Permítanme un segundito. Y si llegan a tener problemas para descargarlo, no lo necesitan descargar ahorita. Si no, no les es posible, no se preocupen. Pero si llegan a tener algún problema para descargarlo o algo así, me comentan, por favor, ¿sale? Bien. Entonces, regresamos al valor nutricional, ¿no? Entonces, los hongos se han considerado como un complemento alimenticio de un aceptable valor nutricional. ¿Por qué? Bueno, porque sus proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales. Son ricos en carbohidratos, vitaminas, fibra y minerales. Tienen un bajo contenido en grasas, además. En base a su peso seco,
son más o menos del 50 al 61% de carbohidratos, es decir, más o menos la mitad, un poquito más de la mitad del hongo son carbohidratos. De ahí un cuarto son proteína. Después un quinto son más o menos fibra y el resto son de grasas. Entonces nos damos cuenta que pues, son bastante nutritivos y con bajas grasas, etcétera, ¿no? Tienen vitaminas como la niacina, la tiamina, la vitamina B12, que es bastante importante, y la vitamina C o ácido ascórbico. Y tienen minerales como el potasio, fósforo y calcio. Ahora, les pregunto yo a ustedes para que nos acordemos. O tal vez no nos acordamos, pero vamos a ver esta parte. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? ¿Saben qué son o a qué les suenan los aminoácidos esenciales? Son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Ok, así es. Son los que necesitamos. Tienen otra característica más. ¿O por qué los necesitamos tanto? ¿Por qué son esenciales? Porque son las que forman las proteínas. Ok. Son los que ayudan a descomponer las proteínas. Sí, exactamente, componen las proteínas. Bienvenida, Dalia. A ver, voy a fijar la pregunta. Alimentos, ¿Cómo dijo? Perdón, Elisa. que era descomponer los alimentos, ayudan a descomponer los alimentos. Bueno, los aminoácidos recordemos que son más bien los que van a generar las cadenas de proteínas para las que hacemos, bueno, que forman nuestros músculos, en general nuestros músculos, ¿no? Pero también otras partes de nuestro cuerpo. También el ADN, por ejemplo. Pero hay algo en especial con los aminoácidos esenciales. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ya ahorita ya les digo. ¿Por qué son esenciales? ¿Por qué se les dice así? Porque nuestro cuerpo no las puede producir. Exactamente. Así es. Nuestro cuerpo no las puede sintetizar y no las puede producir. Otros aminoácidos sí los podemos, bueno, los podemos consumir, no hay problema, pero también los puede producir el cuerpo humano, entonces pues no es tan de vida o muerte que no los consumamos constantemente. Pero los aminoácidos esenciales no los podemos producir. Por ejemplo, la albúmina, que es la que produce el huevo, por eso es tan importante que los niños pequeños consuman huevo y si son, porque hay niños alérgicos, hay personas alérgicas al huevo, que pues tengan un suplemento para ello. La albúmina es extremadamente importante. Por eso también en cuanto a las diferentes decisiones de dieta, hablando de comer de todo, o ser carnívoros, o ser vegetarianos, o ser veganos, se recomienda que los niños, cuando están desarrollándose todavía, sí consuman ciertas proteínas como el huevo, y ya después que estén más grandes, pues decidan qué es lo que quieren comer o no, ¿no? Pero, mientras tanto, son muy importantes. Entonces, entre entre los hongos que nosotros consumimos, contienen aminoácidos esenciales que son extremadamente importantes para nosotros, ¿no? Bien, ahora, aquí hay otro término otro concepto que dice peso seco. ¿Saben a qué se refiere el peso seco? Pues de algo.
El peso seco. ¿Por qué hablan de un peso seco? ¿A qué le suena? Les doy una pista. Por una enfermedad, podría ser. Suena, ¿no? Les doy otra pista. El contrario a esto es el peso húmedo. Porfa, en internet encontré que, por ejemplo, es un estado en el que, por ejemplo, las personas a las que se les hace diálisis, este, digamos que después de que, ay, ¿cómo se dice? Bueno, ajá, después de la sesión de diálisis, su cuerpo está en un estado que se llama eubolemia. Eso quiere decir que no tiene exceso ni déficit de líquidos. Y es entonces cuando, creo que cuando se le puede decir este, que es el peso seco. Ok. Bueno, eso de la enfermedad no lo sabía, pero en cuanto a cuestiones de proteínas, entre otras cosas, y hablando de alimentos o plantas o animales, cuando nos referimos, y más que nada a los nutrimentos, cuando nos referimos a peso seco es como dice su compañera, al peso de una porción de una planta, un animal, un órgano, donde se le elimina todo el peso del agua. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerdan que nosotros los humanos, por ejemplo, somos, a ver cuánto es el agua, porcentaje del agua, no, en el cuerpo. El 65% es agua, más o menos, ¿no? Y luego también, pues si vemos, por ejemplo, un alga, pues hay muchísima agua dentro de este peso. Y, por ejemplo, la carne también trae mucha agua, las plantas tienen mucha agua, etcétera, ¿no? La lechuga, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, cuando nosotros queremos saber el peso real sin agua, porque el agua aporta muchísimo peso, obviamente pesa, un garrafón de 20 litros pesa mucho, por ejemplo. Entonces, cuando queremos saber el peso real y saber además los nutrientes reales, ¿no? O la conformación real, quitando el agua de un organismo, se suele hacer ceniza. Aquello que queremos medir, le quitamos todo el agua y entonces ya sabemos cuánto pesa y qué partes conforman este peso seco. En este caso lo que hicieron es agarrar algunos kilos de hongos y entonces lo que hicieron fue ponerlos a secar, luego, bueno, a deshidratar, luego los incineraron y en base a su ceniza, basándose en su ceniza, en un laboratorio, fueron con pruebas bromatológicas, fueron viendo cuánto era de esas cenizas, era carbohidratos, cuánto era proteína, cuánto era fibra y cuánto eran grasas. Entonces, básicamente, eso es el peso seco. Para que no les digan, no les cuenten, ¿sale? O qué vitaminas tienen, etcétera, etcétera. A ver. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí vemos el valor nutritivo en porcentaje también.
vemos que tenemos valor nutricional de los hongos en porcentaje en comparación con otros alimentos. Y nos damos cuenta que el pollo tiene un muy buen valor nutricional, de ahí el res y luego el cerdo. Y después, antes de la leche, el frijol, la calabaza, el maíz y las papas, tenemos a las setas. Obviamente tampoco es bueno comer todo en exceso, pero por ejemplo, comiendo pollo necesitamos una menor cantidad de pollo para nutrirnos que cantidad de leche o frijol o calabaza. Entonces, por eso está así nuestra antes pirámide alimenticia, ahora es el plato del buen comer, donde debemos de comer más papa, más maíz, calabaza, frijol y menos carne, ¿no? Porque necesitamos menos de ella. Ahora, el plato del buen comer o la pirámide alimenticia, también tiene que ver, con otras cosas, con cosas que podemos procesar y no, pero bueno, en resumen, es que las setas tienen un alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, que pues bueno, al consumirlas, pues no estamos comiendo pura agua, por ejemplo, ¿no? Son bastante buenas. Ok. Ahora, como les comentaba y como estuvimos viendo en las clases, los hongos tienen pues su proceso de reproducción, ¿no? Y muchos de los hongos son capaces de reproducirse de manera asexual, a pesar de que algunos, como vimos aquí, ¿no? Los basidiomicetos rara vez se reproducen de manera asexual, generalmente pues se reproducen de manera sexual. También se pueden reproducir así. Entonces, y como vimos, los hongos no tienen semillas, los hongos vienen de una espora y a partir de esa espora, que podríamos creer que es una semilla, pero no, es una espora, van a ir creciendo sus filamentos, sus hifas, sus células van a ir creciendo hasta formar un micelio y luego formar un hongo más grande. Recordemos que el cuerpo fructífero, que en este caso es lo que nosotros comemos, es el cuerpo de reproducción del hongo. Bueno, entonces, actualmente en el mundo ya tenemos algunas cepas que tienen un buen contenido de detergencia, que tienen buen sabor, que duran más, etcétera. Y que bueno, esas son las que se van repartiendo en el mundo para que se vayan siguiendo reproduciendo y poder comérnoslo. Pero antes de haber tenido estas cepas, o cuando se descubrieron unas cepas muy buenas que dijeron, esta sí la puedo vender bien, estas cepas las fueron apartando para poder reproducirlas más. Y fue haciendo la selección artificial que los seres humanos hemos hecho durante muchísimo tiempo, pero ahora con los conocimientos que se tienen y con la incertidumbre actual acerca de los alimentos que hay, se han hecho algunos mecanismos en laboratorio para preservar estas cepas y que sea posible tenerlas más tiempo y en caso de que pues por alguno u otro motivo perdamos las cepas que tenemos en nuestras casas, en nuestros cultivos, todavía sea posible recuperar estas cepas, estos alimentos a través de lo que se guardó en un laboratorio. Entonces, un hongo se puede cultivar a partir de un laboratorio. ¿Qué materiales se necesitan en estos casos? Bueno, se necesitan una báscula granataria, papel aluminio, agua destilada o purificada, una olla de presión o autoclave, matraz Erlenmeyer, cajas de Petri y mecheros, ¿no? Y se necesitan medios de cultivo, como lo puede ser un agar. Los agares son estas cositas que vemos aquí en el ya se los pongo a ver.
agar. Vemos estos medios de cultivo. La como gelatinita que vemos. La gelatina en donde va el medio nutritivo donde van a crecer pues nuestros organismos que vamos a cultivar. En este caso nuestros hongos. Bien, y este puede ser con extracto de malta, dextrosa y papa o trigo, paja y malta. Algo en lo que sean buenos para bueno, que en este caso el hongo Pleurotus suela utilizar como alimento. Entonces nos damos cuenta que necesitan bastantes, ¿cómo se llama? Nutrientes, ¿no? Ricos en carbohidratos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es diluir el medio de cultivo. Esto está resumido porque la verdad sí estaba bastante largo. Si tienen interés en saber cómo es más a fondo este cultivo de hongos en laboratorio, les puedo pasar el archivo. O les puedo pasar algunas fuentes. Pero bueno, el caso es que tenemos nuestro medio de cultivo, lo ponemos en una caja de Petri, ¿no? Necesitamos todo bien esterilizado para que no vaya a llegar otro hongo que no queramos o una bacteria e invada pues nuestro medio rico de cultivo y no crezca lo que nosotros queremos. Bien. Una vez que el medio es diluido, el matraz se tapa con papel aluminio y se esteriliza a 15 libras de presión por 15 minutos en ollas de presión y autoclaves. Les decía, se tiene que esterilizar bien. Y en condiciones de asepsia, como en cámara de flujo laminar o con ayuda de mecheros, esta es una cámara de flujo laminar que suelen existir en los laboratorios. Si nos damos cuenta, es como una caja metálica con una mesa. Y si pueden ver aquí, hay bueno, estas son las rejillas de ventilación. Y esta es una placa como para taparlo y que circule el menor aire posible, porque recordemos que los microorganismos van a viajar en el aire para pues colonizar nuevos lugares. Y si nos damos cuenta, aquí tienen guantes, tiene una pipeta eléctrica, me parece que se llama. Tiene cubrebocas, está todo cubierto. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, hay hongos y bacterias en todas partes y más pues viniendo de nosotros como seres vivos. Entonces, para este tipo de cosas pues es muy importante que no se contamine. Se puede hacer así con muchísima técnica, muchísima dedicación, o incluso se puede hacer con unos mecheros, con fuego, esterilizando el área y hacerlo de esta manera, ¿no? Dependiendo de qué tan estrictos queramos ser y qué tanto lo necesite la cepa. El medio de cultivo tibio se vierte en cajas de Petri estériles, como les decía, de vidrio o desechables, y se deja solidificar, se deja enfriar, así como la gelatina. ¿Cómo vamos a obtener las cepas? Bueno, lo que se va a hacer es que al micelio de un hongo, ya recordamos que es un micelio, la forma algodonosa, que se desarrolle sobre un medio de cultivo nutritivo, se le llama cepa. Entonces, una vez que le echamos aquí pues el micelio y empieza a colonizar nuestro medio de cultivo, le vamos a llamar cepa. Su aislamiento se puede realizar por medio de tejido o por medio de esporas. Es decir, podemos agarrar tejido, micelio de un hongo y ponerlo, cortar un poquito y ponerlo en nuestro medio de cultivo y va a ir creciendo. O podemos recolectar las esporas reproductivas y ponerlas, ¿no? Las recolectamos en algún lado y las ponemos aquí.
Generalmente se hace con un hisopo y se estría, ¿no? Bueno, se pone dentro del medio de cultivo. ¿Qué materiales se necesitan aquí? Bueno, se necesita un bisturí o navaja, papel filtro o papel bond estéril. Normalmente todo tiene que estar bien esterilizado. Pinzas de disección, una cámara de flujo laminar o los mecheros. Ah, sí, de acuerdo. Permítame un segundo. Listo, ya se los mandé, ¿sale? Ok, entonces necesitaríamos una cámara de flujo o laminar o mecheros, agujas de disección, alcohol o benzal como desinfectantes, es decir, pues sí, jabón desinfectante o alcohol. Para el lugar donde vayamos a trabajar siempre se tiene que desinfectar antes de trabajar ahí y luego ya se ponen los mecheros, por ejemplo, y luego ya ponemos todo nuestro resto de material. Pipetas para ir poniendo las cepas, las cajas de Petri con el medio de cultivo y vasos de precipitado. Entonces, ¿cómo se va a mantener o preservar la cepa? Una vez que ya lo pusimos, ya cultivó, ya creció, ¿cómo se va a mantener o preservar esta cepa? Bien, para retardar el envejecimiento, la viabilidad y la pérdida de las características propias de las cepas que queremos, les digo, a veces o duran más, o tienen más sabor, o son resistentes a ciertas enfermedades, o a ciertas temperaturas, climas, tienen un mejor aspecto, etcétera. Para evitar la pérdida de estas características, es necesario preservarlas adecuadamente. Si se dan cuenta, en estas cepas no vamos a tener al cuerpo fructífero. Es decir, no vamos a esperar a que crezca la cepa, el hongo, la seta, y después se vuelva a reproducir, sino que nada más vamos a mantener el micelio. Es como mantenerlo joven por siempre, ¿no? No es lo más que se puede. Entonces, bueno, para esto, para evitar la pérdida de estos, se necesita preservarlas adecuadamente. Entonces, las cepas se deben transferir periódicamente a nuevas cajas de Petri con medios de cultivo nutritivo. Obviamente, pues, digamos, si nos dejan encerraditos en una caja, o bueno, estamos encerrados en alguna casa o lo que sea, necesitamos comida. Igual los hongos necesitan su comida. Y si se la acaban, pues se mueren, ¿no? Entonces, se necesita hacer un cambio periódico para que pues sigan con este alimento y no muera el hongo. Entonces, la resiembra o transferencia se realiza tomando una aguja de disección estéril, de disección estéril, un fragmento del micelio del hongo y se coloca sobre un nuevo medio de cultivo, en la nueva caja de Petri. Estos se van a incubar en unos 25-28 grados Celsius. Es decir, agarramos un pedazo, lo ponemos en la nueva caja, la cerramos y luego lo vamos a poner en una incubadora donde hay calorcito. Le ponemos estos elementos de laboratorio, ya están hechos para que nosotros pongamos cuánta temperatura queremos, etcétera. Y una vez que el micelio cubre toda la superficie del agar, es decir, esperamos 10 o 15 días a esta temperatura, las cajas se van a mantener en un refrigerador a 5 grados Celsius. Ok. Bueno, no sé si ya lo llegaron a leer, pero
¿Por qué primero se incuba al hongo en algo tibio, en 25 a 28 grados, y luego los metemos al refrigerador? ¿Por qué creen que... ¿Por qué creen que los hongos se incuban? Ok, para activarlo. Bien, supongo que se refiere a ponerlo en temperaturas cálidas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Sí, por ahí va. Para activarlo, ¿qué más? ¿No será para que no crezcan otro tipo de hongos para mantenerlos? También podría ser. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que se les ocurra? O sea, sí es en parte lo que dicen sus compañeras, pero ¿qué más? ¿No se les ocurre? Bueno, ok. Pues bueno, sí es como lo dicen sus compañeras. Es decir, primero es como a todos, ¿no? Recordemos nuestras clases de cuando íbamos en primer semestre. Cuando vimos esta parte de... Y bueno, ya lo hemos visto varias veces con ustedes. No recuerdo con Belén, creo que lo hemos visto nada más 2, pero con las demás ya hemos visto más veces esto. ¿Dónde está? Okay. Esta grafiquita, ¿no? Recordemos que los organismos tienen un rango óptimo de condiciones ambientales. El ejemplo más que se utiliza más es el de la temperatura. Entonces, hay un rango óptimo de temperatura en la que los hongos van a crecer. Van a estar bien, se van a querer reproducir, van a desarrollarse muy bien. Y luego hay un rango que es el de estrés fisiológico, en donde el organismo se dedica solamente a sobrevivir. Baja sus rangos o sus funciones al mínimo para procurar mantener lo mínimo indispensable. ¿Cómo se ven los seres humanos, por ejemplo? En los seres humanos, cuando baja la temperatura, nuestras extremidades se ponen frías, deja de irrigar tanta sangre a nuestras extremidades y se mantiene en los órganos vitales, como lo es el tronco, donde está el estómago, el corazón, los pulmones y el cerebro, obviamente. Entonces, pues eso es lo que pasa. Si pasa muchísimo tiempo o suficiente tiempo para que no haya irrigación sanguínea, por eso llega a la gente en lugares donde se congelan, pues a perder los miembros, ¿no? Las extremidades. Llega la gangrena, se muere la parte porque ya no tiene sangre y pues ya no vive, ¿no? Pero bueno, en el caso de otros animales o plantas u hongos u otros organismos, ellos
sabemos que nosotros los seres humanos estamos adaptados a ciertas condiciones y nuestra forma de adaptarnos también es adaptar el mundo a como nosotros lo necesitamos, ¿no? O si no, pues no vamos ahí. En el caso de otros organismos, pues bueno, igual solamente se mantienen en cierto rango. Según nuestras características, pues bueno, estamos hechos para lugares más tropicales, ¿no? ¿Y qué pasa con los organismos que están acostumbrados a condiciones más extremas, ya sea de mucho calor o mucho frío? Bueno, para eso está la hibernación o la estivación. La estivación es como lo contrario al invierno, ¿no? En vez de que sea demasiado frío, es demasiado calor y muy poca agua. Bueno, en el caso de la hibernación, sí lo llevan a cabo algunos o algo parecido, los osos, las ardillas, ya saben, ¿no? En estos estados, pues comen mucho para poder, es decir, tener alimento disponible. En el caso de los hongos, pues tienen ya su alimento disponible en el agar. Pero, otra cosa que pasa con ellos es que baja su metabolismo. También pasa con algunas especies de murciélago, por ejemplo, e incluso algunos peces, etcétera, ¿no? Que parecen que están como muertos, pero cuando sube la temperatura, como que reviven, ¿no? Entonces, ya no están en este estado de estrés fisiológico, ya no están sobreviviendo únicamente. Claro, ellos ya se han adaptado para que esto sea cada cierto tiempo y no les afecte más allá de un ciclo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un ser humano pasa por un estado de congelación, pues obviamente va a tener repercusiones psicológicas, físicas y fisiológicas, ¿no? A largo plazo le puede hacer, no sé, quedar con una tos crónica, sin alguna parte del cuerpo, etc. En el caso de organismos que están adecuados a estas condiciones, pues no tienen, son más resilientes, por ejemplo, ¿no? Están acostumbradas a que tienen que pasar por este periodo de frío y luego regresar al periodo de calor y nuevamente al de frío y así sucesivamente porque en ese lugar viven, a eso están adecuados. La evolución les ha dado las características para poder adaptarse a eso. Bueno, entonces, lo mismo pasa con los hongos. Los hongos van a crecer muy bien, muy chulitos aquí en estas temperaturas de 25 a 28 grados, ¿no? Se van a reproducir, van a desarrollarse y entonces cuando los pasamos a los 5 grados Celsius, no estamos rebasando su nivel de estrés fisiológico, porque recordamos que si lo rebasamos tanto en mínimo como en máximo, el organismo se muere. Lo mantenemos nada más en esta zona en la que el hongo usa sus mecanismos de defensa y entonces reduce al máximo su metabolismo y la necesidad de consumir más alimento. Y además, al encontrarse aquí no se va a reproducir. Además de que no encuentra otro cuerpo con el que, otro organismo, pues, otro cuerpo fructífero con el que reproducirse, ¿no? Bueno, perdón, otro organismo con el que hacer un cuerpo fructífero y reproducirse, ¿no? Entonces, se va a mantener así como estático, ¿no? Comiendo muy poquito para mantenerse, para poder sobrevivir en estas épocas de frío o en esa temperatura fría y después, cuando llegue su hora de poder reproducirse, que es que lo saquen del refrigerador, y lo vuelvan a cultivar y lo pongan en estas temperaturas, bueno, volverá a crecer como cepa, ¿no? Es decir, básicamente los seres humanos utilizamos sus mecanismos evolutivos para sobrevivir en el beneficio de poder seguir teniendo estas cepas para consumirlas después. Bueno, el tiempo entre cada transferencia es de 3 a 6 meses dependiendo de la cepa y los cuidados al almacenar esta cepa. Las esporas que se hayan obtenido
Se pueden preservar en bolsas de polietileno con material deshidratante como sílica gel o gel de sílice para favorecer que la esporada se mantenga seca. También se pueden almacenar en pequeños frascos con taparrosca a 5 grados Celsius, nuevamente inactivarlos. Y uno de los mejores métodos de almacenamiento es el nitrógeno líquido. Lo del nitrógeno líquido, bueno, tal vez lo hemos visto en otros, en la tele, por ejemplo, cuando la gente dice que se va a criogenizar para después volver a calentarse y en el futuro existir, ¿no? Ahí son las dos. Ok. Bueno, vamos a terminar hasta aquí. Creo que hay algunos que tienen una clase ahorita. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿sale? Y pues bueno, les agradezco mucho su presencia. Qué bueno que pudieron estar ahora a las 5. Ya quedó la tarea, se las envié, Dalia, al WhatsApp. Es exponer los temas que les puse en el PDF. Ya están asignados y tienen que exponer esos temas basándose en la lectura que les envié también, ¿sale? De todos modos les voy a escribir las instrucciones más detalladamente, pero por favor vayan leyendo el contenido. Después también tienen que hacer un resumen del resumen que está hasta el final de ese documento de hongos que les envié. Y ya, ¿sale? De todos modos, si surgen más dudas, igual de la clase o del trabajo, me las hacen llegar al grupo. Y pues bueno, gracias jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, excelente fin de semana y nos vemos la próxima clase. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias.